Les damos la bienvenida al podcast número 248 de Crónicas Gumba. El día de hoy yo soy su anfitrión, César Rivera, me encuentran en redes como @Flagstad. Un saludo para todos y me acompaña como siempre. Víctor Dalos, buenos días, tardes, noches, según nos escuchen. Ahí me encuentran @GumbaVic. El día de hoy Víctor es el encargado de traernos un juego, esta vez sí cumplimos, entonces es un juego de plataformas, de un personaje solo un poquito famoso. Entonces, Víctor, cuénteme de qué nos vamos a quedar hablando y qué nos vamos a quedar escuchando. De Koji Kondo, de la banda sonora de Super Mario Wonder, Overworld. Los invitamos a que nos visiten nuestra página web www.cronicasgumba.com. Ahí van a encontrar estos episodios de podcast y también muchísimas reseñas retro. Ya tenemos más de 450 publicados en nuestra página web. Y de verdad nos ayuda un montón la visita, que nos compartan con sus amigos, con sus conocidos, que nos dejen un comentario en cualquiera de nuestras redes sociales. En todas partes nos encuentran como Crónicas Gumba. Víctor, Super Mario Wonder. Esto es un juego exclusivo de Nintendo Switch que salió por allá como en octubre del 2023. Mario tiene cualquier cantidad de juegos, y no estoy hablando de cualquier cantidad de juegos en todos los géneros, porque digamos que el personaje es la mascota de Nintendo y es muy prolífico en diferentes géneros y subgéneros. Eso, hay títulos de rol, hay títulos de deportes, hay títulos de baile, hay cualquier cantidad de cosas del personaje de Super Mario Bros. Cuénteme entonces, teniendo en cuenta todo este bagaje, de qué vamos a hablar específicamente de este Super Mario Wonder antes de empezar en materia. Como dice César, Mario es supremamente prolífico en títulos y el género principal, o como empezó, fue con los juegos de saltar, juegos de plataformas. No voy a traer de pronto una relación de todos los juegos, que si en 2D, que si en 3D, porque de hecho ya hicimos algo de eso cuando hablamos en el podcast 163 de New Super Mario Bros. U, la versión que salió para Nintendo Switch. Allí nos acompañó Andrés y hicimos como un popurrí allí, hablando un poquito de todos los juegos de plataformas en 2 dimensiones. Precisamente en ese juego nosotros terminábamos con una nota de que el juego en sí era un buen juego, un juego entretenido, un juego divertido, pero que acusaba ya algo de repetición en la fórmula de los juegos en 2 dimensiones. Y además que venían como de una etapa en la que se estaban lanzando varios juegos de manera consecutiva. O sea, hubo muchísimo tiempo en lo que no hubo nada de juegos bidimensionales de Mario, y de repente hubo como una explosión y hubo 2 o 3 juegos uno detrás del otro, y empezaba a sentirse también el cansancio en la fórmula. Correcto, entonces de ahí pasó bastante tiempo hasta que salió este juego 2023, y se nota que en el equipo de Nintendo como que se empezó también a estudiar internamente cómo de alguna manera darle algo de cambio o renovar la fórmula. Aquí, como casi siempre cuando hablo de juegos de Nintendo directamente, pues me fui a la fuente. Ellos tienen una serie, antes de sus juegos como más famosos, sacan una serie de videos o entrevistas internas que se llama Ask the Developers. Aquí en este caso es el volumen número 11, en donde Takashi Tezuka, que es el productor del juego, habla con diferentes personas del equipo involucrado en este juego. Puntualmente habla con las personas primero habla con los programadores, el director, los artistas, y de ahí sacó 4 puntos. Este programa tuvo 3 entregas, el de Ask the Developers, y de los 3 sacó 4 puntos importantes. El primero es que todo el equipo de Nintendo en general tuvo muchas sesiones internas para ver pues qué era como lo que estaba causando ese sentimiento de que se sintiera agotada la fórmula.
Y curiosamente, muchos de los mismos integrantes de los equipos de desarrollo se dirigieron a Mario Maker porque allí empezaron a ver lo que la gente hacía o qué le divertía y empezaron a tomar ideas de acá. La primera de las ideas fue el tema de las transformaciones. El equipo quería reinventar la experiencia clásica de estos Marios en 2D, metiendo nuevas mecánicas, nuevas transformaciones. Aquí, por ejemplo, una muy famosa que aparece en la carátula es la transformación de Mario en elefante, pero se dieron cuenta que ponerle otro disfraz a Mario, otro power-up, no era suficiente. Por mucho que ellos se esforzaran en ponerle un nuevo trajecito, pues no se sentía como realmente algo novedoso. No en vano el New Super Mario Bros. U tiene muchísimas transformaciones diferentes y de todas formas se acusaba algo de que se estaba agotando la fórmula. Entonces empezaron a buscar opciones de usar poderes nuevos, pero que no fuera necesariamente solo transformarse. El segundo punto, el tema de accesibilidad y diversión. Mario no en vano es la figura o la mascota de Nintendo y la idea es que debe ser accesible para la mayor cantidad del público posible, pero tiene que ser divertido tanto para la persona nueva como para quien ya lleva muchos años jugando los títulos de Mario. Entonces se enfocaron en hacer el juego accesible de manera que sea independiente de la habilidad del jugador. Esto incluyó diseñar niveles que permitieran diferentes formas de completarlos, inspirarse en la libertad de algunos otros juegos que fueron bien recibidos como el Mario 3D World y además tener personajes que facilitaran el control por parte de los jugadores. Esto ya lo habían hecho con otros juegos, pero aquí digamos que se enfocaron en eso. Tercer punto, innovación en el diseño de los niveles. Entonces buscaron crear niveles que sorprendieran a los jugadores y aquí surgió una idea de un ítem especial que permitiera no modificar al personaje, es decir, no ponerle un poder adicional al personaje, sino modificar el escenario. Entonces aquí ya ellos estaban hablando desde un momento de darle un entorno que no fuera el reino champiñón, se fueron al reino de las flores y entonces ya aquí le pusieron una flor que es mágica y esa flor altera el escenario de alguna manera. Y el último punto es el tema de colaboración y multijugador, porque en los juegos de New Super Mario trataron de incluir este tema del online. De por sí la plataforma online de Nintendo Switch es uno de sus puntos que no es tan fuerte. Funcionan bien para los juegos, o sea, Smash más o menos funciona, Mario Kart funciona bien, pero tiene sus problemitas. Entonces aquí trataron de meterle más opciones que fueran en multijugador, pero que no se sintieran tan caóticas como las de New Super Mario Bros. U, porque un problema en este es que si usted jugaba con personas desconocidas era un caos, la gente buscaba era cómo entorpecer el juego y pues es divertido por un rato, pero cuando ya no puedes progresar o avanzar pues ya deja de ser divertido el juego. Entonces aquí buscaron cómo incorporar opciones multijugador que no entorpecieran el juego. Sí, cuando se encuentra uno con un troll, jaja, las primeras 2 partidas y después ya se ponen muy aburridores. Entonces con esto, sí, estos fueron los 4 puntos. Se nota el tema de cuidar el nombre de Mario, porque otro tema que mencionaba Tezuka, el productor, es que una de las guías que le dijo a su equipo es: ustedes no se preocupen por la fecha, tienen carta abierta, cuando consideren que el juego esté listo, lo publicamos. Pero tómense el tiempo para no sacar un juego que se sienta a medio cocinar porque es el nombre de Mario. Querían ellos sacarlo más o menos al mismo tiempo de la película. No lo lograron exactamente, pero sí salió, digamos que por lo menos en el mismo año. Y eso de alguna manera les sirvió para potenciar las ventas del título. Otro de los temas que normalmente aquejan a esta franquicia, que a veces tenemos suerte y a veces no, es con todo el tema de la trama. Mario es un juego que empezó por allá en los años 80 y era muy normal que en ese momento nos tocara rescatar algo, una princesa, un príncipe, una estrella, lo que fuera al final del juego. Después tuvimos algo de avance porque la princesa se volvió protagonista dentro de nuestros juegos por una de esas casualidades del destino con Super Mario Bros. 2. Pero a cada rato volvemos a ese tema de que se llevan a la princesa, hay que volverla a rescatar.
de repente, no se llevaron a la princesa, sino que hay otro personaje que está, unas hadas, ¿de qué va esto? Porque pues usted me dice que estamos visitando un mundo nuevo. ¿Quiénes son los embajadores? ¿Por qué vamos a este mundo? ¿Quién es el villano? Todo ese tipo de cosas. ¿Hay alguna variedad en ese punto o no? Más bien poquito. Aquí la excusa de irnos al Reino Flor era como para cambiar precisamente el paisaje y como para no tocar lo que ya está muy definido en el Reino Champiñón. Entonces el malo aquí sigue siendo Bowser. Sus secuaces, digamos que más cercanos, son Bowser Jr. y Kamek. Y la idea es que se enteran de que hay un poder muy poderoso, valga la redundancia. Hay unos ítems que pueden darle muchísimo poder a Bowser. Entonces se van a ese Reino Flor, se lo roban y entonces el príncipe de ese reino le pide ayuda a Mario y a sus amigos para detener a Bowser. Resulta que él sí se apropió de estas semillas, de esos poderes maravillosos y tienen el tema es que son impredecibles y lo que ocasionaron en Bowser es que lo convirtieron a él en una nave isla voladora gigante que está absorbiendo en el desierto la poca agua que le queda, en los lagos está contaminándolos y robándose la fuerza vital de las plantas, cosas así. Entonces Bowser se convirtió en una nave gigantesca, él una nave isla voladora gigante y está atemorizando toda el Reino Flor. Mario y sus amigos van entonces guiados por el príncipe de ese reino a tratar de detenerlo. A mí me suena que el poder que descubrieron fue el poder de los alucinógenos. Más o menos, sí. Pero no solamente por esa historia de que Bowser se convierte en una nave. Bueno, he visto cosas más extrañas en otros juegos. Pero eso no solamente impacta esa historia, esa introducción que usted nos comenta, la narran como animaciones con el motor del juego o algo por el estilo. Sí, muy de la línea de los juegos clásicos. Realmente aquí es donde yo veo menos cambio porque normalmente pasa algo que están paseando y que muestran cuál es el efecto de que Bowser haga sus fechorías. Aquí pasa muy similar. Entonces hay algunas conversaciones sencillitas con texto porque aquí no hablan los personajes en general, solamente emiten sus típicos soniditos, miran el desastre que está haciendo Bowser y ya, diferentes imágenes del mundo, cómo cambia y ya nos ponen a nosotros ahí en parte del escenario para que empecemos a buscar los niveles. Entonces estamos en un nuevo reino, en el mundo Flor, o como lo quieran, como se llame dentro del juego. Cuénteme, además de saltar y obtener habilidades cambiando de forma, ¿qué hay nuevo, qué hay diferente en este Super Mario Wonder? Como base, este sigue siendo un juego de plataformas 2D, pero a veces coquetean con ese 2.5D, es decir, que o me cambian un poquito la perspectiva o empezamos a jugar con la profundidad que si jugamos en un nivel como en una capa más atrás en la pantalla o más adelante, entonces viene siendo algo como 2.5D. La idea del diseño de los niveles, como les decía, es esta serie de sesiones con muchos del equipo de Nintendo, muchas lluvias de ideas, opciones diferentes. Cuando le presentaron las ideas de los niveles a Tezuka, él se dio cuenta que había muchísimas cosas que no llevaban un hilo conductor, que no hablaban entre sí. Pero él le dijo al equipo, pruébenlo. Y de ahí el primer cambio que le salió en todos los niveles es que para que una idea fuera atractiva o para que un nivel fuera agradable, no podía, de pronto alguno podía ser muy corto o alguno muy largo, y normalmente en los niveles de Mario la mayoría de los niveles tienden a tener a durar más o menos lo mismo, con esta diferencia en el diseño de los niveles, lo primero que decidieron fue vamos a quitar el temporizador. En general no hay tiempo en los niveles y eso cambia bastante la mecánica porque ya uno puede dedicarse a explorar, a buscar cosas sin la presión del tiempo, a menos de que el escenario esté cambiando. Hay algunos niveles en particular que son contrarreloj, ahí sí ya pues ponen un cronómetro, pero pues esa es la gracia de esos niveles en particular. Entonces, primer cambio, no hay temporizador.
Segundo, lo de los power-ups. Entonces, aquí solo hay realmente 3 nuevos y esos son bien poquitos comparado con lo que normalmente introducen en estos juegos 2D. El primero es un sombrero burbuja, entonces Mario en lugar de lanzar bolitas de fuego lanza unas burbujas, esas burbujas pueden atrapar a los contrarios y también pueden servirnos como plataformas, entonces hay varios niveles que están diseñados con esa mecánica en mente. Hay otro que es el sombrero taladro que nos permite, algo así como si fuéramos topos, meternos en el suelo y pasar por debajo de algunos peligros o incluso en el techo, si el techo es de roca o de tierra, pues uno puede saltar y cabeza abajo puede también clavarse en el terreno, entonces también hay varios niveles diseñados con esa mecánica en mente. Y por último, y el más famoso, el del elefante. Entonces crece Mario, puede dar trompadas, puede tomar agua y lanzar el agua y eso tiene algún efecto en algunas plantas que haya por ahí. Y como es más pesado, pues también puede afectar algunas plataformas móviles, entonces si está como elefante, pues esa plataforma se va a mover diferente. Esto pues aparte de los clásicos honguito y la flor de fuego y la estrella, estos son los únicos 3 power-ups nuevos. Poquitos, pero que me parece que fueron un buen agregado. ¿En dónde está otra forma de manejar los poderes? Y esto es bien importante, aquí hay unas insignias. Son una especie de medallitas que podemos ir desbloqueando al jugar o podemos comprarlas en algunas tiendas. Y esas al equipárnoslas nos dan poderes que no se pierden durante el nivel. Me explico. Eso ya lo habíamos visto en los juegos de Yoshi, creo. Ajá, correcto. Entonces lo que pasa aquí con esto es que yo, por ejemplo, puedo ser Mario Elefante, pero si quiero, por ejemplo, tener la habilidad de... había un juego en donde se ponía un sombrerito como de una hélice y eso era como un doble salto que hacía que el personaje girara y diera como un doble salto, así como una hélice. Entonces resulta que hay una medallita aquí, no hay el power up de la hélice, pero sí hay una medallita que si me la equipo, siempre voy a tener la posibilidad de hacer ese doble salto como si tuviera la hélice puesta, sin importar qué power up tenga equipado. Y eso entonces también varía la jugabilidad porque a mí, por ejemplo, ese de la hélice me gustó mucho, pero a mi hijo, por ejemplo, le gustó mucho uno que lanza una especie de lianas y esas lianas entonces lo permiten adherirse o acercarse a la pared más próxima. Y así ya yo puedo cambiar el power up dependiendo de lo que yo quiera hacer o como me guste jugar. Hay niveles que sí te obligan a jugar con una medallita en particular, con una insignia. Por ejemplo, hay unos acuáticos en donde te puedes poner la medalla de nadar no presionando el botón repetidamente para subir y bajar, sino como si tuvieras, no sé cómo decirlo, solo con la cruz direccional puedes moverte. Sí, como si estuviéramos manejando un pez. Yo me recuerdo que así se manejaba, por ejemplo, el delfín en los juegos de Donkey Kong, que no era que uno decía hacia arriba y el pescadito subía. No había que empezar a presionar, nadar para mantenerse a flote. Entonces, esas insignias también reflejan mucho las diferencias que había entre los personajes seleccionables. Por ejemplo, en el Super Mario 3D World, teníamos diferentes personajes, aquí también están, entonces podemos seleccionar a Mario, a Luigi, a Daisy, a Peach, a los honguitos, hay unos Yoshis. En ese juego, el 3D World, cada personaje tenía algún tipo de diferencia en su movimiento. Entonces la princesa flotaba un poco, Luigi podía dar unas pataditas para elevarse, el honguito podía correr un poquito más rápido. Esa diferenciación entre personajes la quitaron porque hay varias medallas que te permiten tener ese tipo de habilidad ya si tú quieres utilizarla. Ese es el segundo cambio o modificación en los movimientos. ¿Eso no le quita como encanto a la opción de seleccionar personaje? O sea... Sabe que no, porque por ejemplo a mi hijo le gusta mucho Luigi, pero a veces él sí quería correr más rápido, entonces pues le quita a Luigi su saltico o si quiere tenerlo pues se lo equipa y ya. Entonces por ese lado a mí me pareció que funciona mejor. Hay un tema, ya que estamos hablando un poquito de los personajes, aquí agregaron ese tema de cómo facilitar para algunas personas los Yoshis y hay uno que en español se llama Casco Gazapo.
son personajes que no sufren con los golpes o con tocar enemigos. Entonces eso hace que sea más fácil. Igual se pueden caer en los precipicios, pero como no sufren daño, entonces eso también facilita. Y el personaje que tenga Yoshi también puede servir como montura para los demás. Entonces también ahí se puede combinar y todos pues se divierten sin estorbarse. Y ya, digamos que entre los cambios de la jugabilidad, la estrella definitivamente es la Semilla Maravilla, que es la que les comentaba o les anticipaba que cambia el mundo. Entonces, el mundo empieza normal, un nivel de plataformas común y corriente, pero en la mayoría de niveles, casi todos, hay alguna semilla, alguna florecita por ahí escondida. Si logras encontrar esa semilla, el mundo cambia. Y ahí es donde dice César el poder de los alucinógenos, porque pues incluso Entra en el mundo Ajá. de las estupefacientes o algo por ese estilo, porque sí, se pone de verdad como si se hubieran comido un hongo. Correcto. No de los de Mario, sino con un hongo de otros hongos. Correcto. Entonces aquí hay muchos, aquí es donde entra el tema de todas las ideas raras del equipo, porque se cambia de forma drástica el nivel, cambia la perspectiva, nos convierten en nubecitas o nos hacen que el escenario se convierta en una discoteca y que todo el mundo esté bailando. No voy a dar como muchos ejemplos de esto porque realmente la gracia del juego y lo que realmente es spoileable aquí es a ver qué se inventan ahora. O sea, lo que de pronto te muestran muy frecuentemente es que hay algunos que se vuelven niveles musicales o hay algunos de contraluz, pero la verdad es que hay ideas bastante interesantes, novedosas, que vale la pena probar. A mí me tenían en cada nivel esperando a ver con qué me sorprendían y como con una sonrisa permanente esperando a ver cuándo encontraba la flor o la estrellita, la flor esta mágica para ver cómo cambiaba el escenario. Entonces, eso realmente le agregó mucho. Y esta idea de esta flor salió mucho de los juegos de Super Mario Maker 1 y 2, porque muchos de los creadores de estos niveles agregaban este tipo de cosas que destruían el nivel o bombas que hacían que explotara o cosas así o cambiaban la música y el equipo aquí de diseño dijo, oye, se pueden introducir muchas ideas sencillas y este concepto de la flor les quedó muy bien implementado. Me quedan un par de preguntas, Víctor. ¿Cómo exploramos el mundo? Porque yo he visto que en estos Mario 2D a veces tenemos un mapa estilo Mario Bros 3 o de pronto los más recientes en los que se bifurca el camino y luego se vuelve y se une. Hay algunos bloqueos de que necesito, no sé, obtener cierta cantidad de estrellas para desbloquear algún mundo o cosas por el estilo. ¿Cómo es la progresión ya no cuando estamos seleccionando el nivel, sino cuando estamos explorando qué nivel vamos a jugar a continuación? Esa es una muy buena pregunta porque ese es también otro de los ajustes que el equipo implementó para el tema de la dificultad. Resulta que aquí tenemos un área relativa, muy parecido también volviendo de nuevo al juego de Super Mario 3D World, en donde tenemos un área y en esa área yo tengo varios niveles abiertos y yo puedo elegir en cuál quiero entrar. ¿Qué cambio hay aquí? Que antes de entrar a un nivel nos dicen con un nivel de dificultad qué tan fácil o difícil es. Entonces es de 1 a 5, qué tan difícil es el nivel y ya entramos al que queramos hacer. En efecto, cada mundo, cada área de estas, pues tiene acceso a 3, 4 o 5 mundos a veces, 5 niveles. Y para eliminar un bloqueo, para llegar a otra área abierta, necesito una cantidad de semillas, de estas semillas maravilla. Pero entonces lo que pasa es que no necesito, por ejemplo, si son 5 niveles, no necesito jugar los 5. Muy posiblemente si juego 3 de esos 5 niveles ya puedo eliminar el bloqueo y avanzar. Entonces ya aquí cada quien juega como quiera. Si no eres de pronto muy hábil, pues escoge los niveles que tengan menor dificultad, obtienes las semillas que necesitas, desbloqueas y pasas a la siguiente y así vas avanzando. También incluso puedes elegir que en un área, por ejemplo, pueda haber 2 rutas y tú puedes desbloquear la que quieras y con eso puedes
también cambiar el orden en el cual recorre los mundos. Si quieres primero vas al desierto, o si no a la caverna, o si no al volcán, o si no a un nivel ahí todo raro como medio asiático. Bueno, hay varias cosas aquí, varios tipos de ambientaciones. Entonces eso también da como bastante libertad de escoger el nivel de dificultad. Mi hijo, por ejemplo, yo no sé de dónde sacó, pero se volvió súper coleccionista con este juego, entonces no pasaba un nivel o no se movía de área hasta que no sacar absolutamente todo lo que había en esa sección, que si todas las semillas, que si todas las monedas, porque cada nivel aparte tiene tres monedas grandes flor, que son como su coleccionable, y que tienen un valor, porque ese es otro tema. Hay tienditas distribuidas en diferentes puntos, y con esas monedas moradas que son de flor especiales, podemos comprar insignias, podemos comprar semillas, incluso de estas maravilla, para agregar al a los bloqueos que hay ahí. Podemos también comprar vidas adicionales si queremos, unos estéticos, como por ejemplo hay unos iconos pequeñitos que podemos utilizar en el multijugador. Ese es otro tema que menciono ahorita de las opciones online y esto. Pero entonces digamos que tomar esas moneditas es opcional y sirve como recompensas para todos estos coleccionables o digamos que abrir otras rutas dentro del mundo. Ya como tal los mundos pues como se pueden seleccionar en el orden que quiera, entonces la dificultad también se va ajustando mucho. Nosotros pues íbamos jugando absolutamente todos los niveles, entonces desde una estrellita hasta las cinco niveles que eran los más difíciles, pero sí algunas personas cuando por ejemplo estaban jugando con mi hijo decían no, pongamos niveles fáciles porque de pronto no eran como muy versados en el tema y sentían que iban avanzando a pesar de que estaban jugando solo niveles más fáciles porque podían ir y ver el siguiente mundo y ver la siguiente escenografía. Normalmente, eso sí, después de que desbloqueas varias de estas áreas pequeñitas, tienes un jefe de mitad de nivel y un jefe de final del mundo, pues del escenario, como del ambiente, del bioma que tenemos ahí. Ahí sí de pronto siento que queda un poquito corto porque normalmente ese jefe intermedio es Bowser Jr., que gana un poder especial y medio raro en pantalla, pero pues casi siempre se derrota igual. Y el jefe final de cada uno de estos mundos como que se inspiró mucho en el primer Mario, en donde había que pasar un nivel difícil y luego sencillamente llegar a tocar algo al final, y todos se resuelven igual. Entonces me parece que fue como un poquito desaprovechado este tema. Es lo único que de pronto acuso que no me gustó tanto en cuanto al diseño de niveles. Sí me gustó que muy de la mano de lo que se veía en Mario World, hay salidas escondidas en varios de los niveles, hay rutas especiales o niveles ocultos que hay que desbloquear de alguna determinada manera, pasando un nivel de alguna forma o por algún camino especial. Entonces eso me gustó. Con respecto a ese tema de los niveles, normalmente los juegos de Mario tienen una dificultad, pues usted mencionaba que este fue como ajustado para que durante todo el juego uno pueda más o menos ir seleccionando su dificultad, pero también normalmente hay como una cierta cantidad de niveles, luego usted se acaba el juego y bueno, ahora sí le abrimos el portón a estos dos niveles estrella o super complicados que son para los mega expertos. ¿Eso se mantiene? Sí se mantiene. Y eso es otro tema que también quería comentar, y es que pasarse el juego incluso casi con todos los niveles y sin dejar cosas así como lo jugamos nosotros acá, se me fue muy rápido. Hay niveles demasiado cortos, hay algunos niveles que son de 20, 30 segundos y en 30 segundos ya lo habíamos terminado. Entonces sí se me pasó rápido y yo creo que entre 10, 12 horas ya habíamos llegado al final. Entonces eso como que nos obligó a no, venga, busquemos las rutas, busquemos los otros niveles como para sacarle un poquito más jugo, porque sí me parece que se hizo algo corto. Y esos niveles ya ahí sí, como dice César, los niveles estrella que quedan en un nivel especial y que desde cada mundo hay una ruta, aquí también está. Sí son más difíciles, sí tienen su complejidad. Pero de nuevo sí se me hizo más bien que fue un poquito corto. Me falta por mencionar de pronto el tema del multijugador. Bueno, espera un segundo, estamos hablando de más o menos unas 10, 11 horas, digamos que viéndonos por la ruta
fácil o por la ruta rápida. Pero si nos ponemos a hacer esos extras, o más o menos a ustedes, ¿cuánto Unas les 5 tomó horitas haciendo? más, tal vez. 5 o 6 horitas más. Ujú. Ok. Sí. Bueno. Sí, digamos que está en el promedio, pero a mí me parece que fue desaprovechado. No sé por qué tengo en mente que el Mario World me duró más, por ejemplo. Y estoy hablando de un juego de hace rato. Listo, Víctor. Nos mencionaba que también el juego tiene una modalidad online y que la alcanzó a probar o qué tal, cómo le fue con eso. En cuanto al multijugador, entonces, pues lo que les decía de los distintos personajes, Mario, Luigi, Peach, Daisy, Yoshis de todos los colores, Navi, pues eso está bien. En el modo multijugador, bien sea el local, por ejemplo, los personajes no colisionan entre sí, aunque sí se pueden afectar, porque por ejemplo, si un personaje se cae en un precipicio o algún enemigo lo toca, entonces se vuelve como un medio fantasmita y puede rápido tratar de buscar que lo revivan, entonces pues ahí medio se ayudan también. Solo un personaje controla el scroll y es como el que lleve el mayor puntaje, bien sea por monedas o por eliminar. Entonces, esa es como la competencia que genera en el nivel. Tratar de ser el que lleva el scroll, como el que controla el movimiento de la pantalla. O sea, si yo tengo en este momento el mayor puntaje y yo soy el que me muevo hacia la derecha, de malas todos los demás porque la pantalla se mueve siguiéndome a mí. Ajá. Entonces, eso es como lo que hace que compitan un poquito, pero sin entorpecerse, me parece que funciona bien. En el tema de el online, entonces aquí hay como 2, 3 opciones para tener en cuenta. El primero es que podemos jugar con cualquier persona y si jugamos con cualquier persona, aquí es un modo como asincrónico, o sea, realmente no estoy jugando con las personas, sino algo parecido como lo que hace Microsoft en Forza, que pone como un personaje siguiendo los patrones de juego como pasó un jugador el nivel y no lo ponen como una sombra, o sea, no lo vemos directamente ahí con nosotros, sino que está en una sombra y sonaría como, pues al principio a mí como que no lo entendía, pero ya usándolo y jugando realmente me parece muy adecuado porque permite jugar, divertirse, ver lo que está haciendo la otra persona, a veces eso le da guías, también si yo me caigo, entonces el fantasmita sí se activa y yo puedo ir a tratar de buscar a ese que está ahí online como para tratar de revivir, entonces esa parte me pareció bien. Hay otra opción también de multijugador, también es asincrónico y es que yo puedo jugar un nivel y dentro de los coleccionables que puedo comprar yo puedo dejar como un postecito, como un ítem en algún sitio para dar una indicación de algo, que si hay un bloque oculto, que si es una ruta o algo así, y si a la gente le gusta pues da como que aprecio, presiona ahí un botoncito y eso después se le reporta al jugador que lo dejó en forma de monedas, entonces es una forma como medio cooperativa que me parece que funcionó bien. Esa es la primera par de opciones online y hay otra que si ya juega uno con una persona que sea de su grupo de amigos, uno puede abrir una sala y cada uno pues va como jugando su juego a la vez o pues digamos que como si estuviese solo, entra al nivel que quiera, pero si los dos entran al mismo nivel pues ahí sí ya se ven y se dan guías y todo. Se puede usar el modo de voz de Nintendo que realmente no me gusta para nada porque es a través del celular y no funciona nada bien, la verdad no lo usé, no me gusta utilizarlo, pero pues si alguien quiere hacerlo pues también se puede poner allí. Y ya en el modo, digamos que cooperativo local, pues sí, ahí sí están todas las opciones de tener un montón de jugadores ahí. Nosotros aquí lo probamos con 4, pero creo que se pueden más, pero no estoy seguro. Empecemos entonces hablando de los temas visuales. Ya hemos mencionado varias veces que el tema es que como querían innovar y ser novedosos con el diseño de los niveles y volverse un poco locos con alguno de esos temas, pues hay varios cambios con respecto al original. Pero ¿qué vemos en este Super Mario Wonder? Bien, aquí el director de arte fue Masanobu Sato. Y este señor realmente es reconocido dentro de Nintendo como porque se mete directamente con el motor gráfico. Este es un motor propio de Nintendo y comentan ellos que fue un nuevo motor gráfico implementado para Super Mario Wonder. Lo que más llama la atención desde el principio es que
todos los personajes tienen muchas animaciones tomando ideas originales de los juegos clásicos. Entonces, por ejemplo, cuando Mario se agacha, yo recuerdo que en el Mario World, el de Super Nintendo, se agarraba la gorrita. Entonces aquí pues reprodujeron eso en un modelo 3D para que se viera que se tapaba la cara, agarraba la gorrita. O por ejemplo cuando se trata de meter a un tubo, pero el tubo está cabeza abajo, se nota que Mario sufre o como se agarra de las paredes interiores para tratar de subir, y cuando está convertido en elefante le cuesta más aún, entonces como que tiene que tomar aire para poder meterse en el tubo. Entonces todos esos detallitos son una bobada, son solo temas como estéticos, pero sí se nota mucho el esfuerzo y sí se nota, creo yo que es algo de lo que le faltaba a los juegos anteriores, porque esos detalles dotan de vida a los personajes. Ver a Mario, por ejemplo, que asoma la cabecita y mira al lado y lado antes de salir de un tubo para que como que no lo sorprendan, pues a mí me parecía muy, muy entretenido y es muy agradable. ¿Qué pasó aquí? Que decidieron crear nuevos modelos de todos los personajes desde cero. Y si bien la película de Super Mario no influyó en el arte, el productor sí les dijo, mire, tienen presupuesto libre, gástense lo que necesiten, porque muchos jugadores van a venir a jugar por primera vez un juego de Mario después de haber visto la película. Entonces la idea es que pues no se lleven un choque de imagen de que vieron a un personaje muy animado en la película y aquí vean a un personaje muy tieso. Entonces ahí se nota, ahí estuvo el dinero de nuevo motor gráfico y de las animaciones. Dice este señor Sato que duplicaron la cantidad de puntos articulados de los modelos comparado con el juego anterior 2D. New Super Mario Bros. U. Entonces que ese pues trabajo adicional fue precisamente para tratar de que Mario se viera un poquito mejor animado, pero sin perder. Ellos ahí comentaban que se fueron hasta los diarios originales. Entonces, por ejemplo, la animación para correr de Mario es la misma de Super Mario Bros. 3, que abre los bracitos y trata de correr así. Entonces, eso se nota mucho. Eso en cuanto a los personajes. Y en cuanto a los niveles, aquí los estilos artísticos también varían mucho. Pues están las temáticas clásicas del el escenario de nieve, el del desierto, el del bosque, el de la caverna, pero aquí también se tomaron muchas libertades porque pues los enemigos, hay de pronto algún nivel que suena medio oriental, hay otro que suena medio como de fiesta, como si fuera una discoteca, que se ve así como con muchas luces, y también juegan con la definición de los niveles de fondos. En los juegos, estoy hablando de los 2D clásicos, se hablaba del parallax, o sea que como había diferentes niveles de profundidad que se movían a diferente velocidad para el efecto de profundidad, pues aquí aplican ese como efecto de diferentes niveles con diferentes texturas y difuminación e iluminación para que se vean más bonitos. No es que sea realmente algo que usted diga, es que nunca había visto antes una animación así, no, para nada. El tema es como el mimo y el detalle para que todo el escenario se vea raro, se vea loco. Entonces, si hay un nivel de bosque, no son solo los arbolitos. Por algún motivo los árboles se mueven y los rayos de luz entran y eso afecta la iluminación del primer nivel. Entonces, todo eso sí se nota. Y ya pues cuando llega la flor maravilla, la semilla maravilla y el efecto de los alucinógenos, pues ahí ya sí se desborda porque cambia la coloración. Hay niveles que se vuelven totalmente oscuros, hay otros que cambian a colores púrpuras o azules. Bueno, en fin, eso se nota mucho en pantalla. Muchas explosiones, muchos cambios de perspectiva en los enemigos, cambios de tamaños en los mismos enemigos. Entonces todo eso se aporta para que el juego se sienta fresco sin ser algo realmente nuevo. Es más como arte. Visualmente, los juegos de Mario nunca han sido muy exigentes en cuanto a técnicamente hablando, de capacidad de procesamiento o de muchos efectos de partículas o cosas por el estilo. Este le apunta a 60 cuadros por segundo, nos fuimos por 30 cuadros por segundo. Estamos hablando de que se comporta bien en las dos modalidades de la consola. Sí,
60 cuadros por segundo, se comporta bastante bien tanto en portátil como en la televisión. Eso me sorprendió aquí, que es que se ve bastante bien en los 1080 continuos. Y como pues sí, es un juego 2D, no es tan complejo, pero sí se esfuerzan mucho en que uno nunca se pierda. Entonces por ese lado, tanto en portátil como en el televisor, funciona bien y también muy fluido. Listo, Víctor. Mencionamos previamente que pues estos son juegos que normalmente los personajes no son muy charladores, o por lo menos no tienen doblaje completo, pero sí utilizan mucho fragmentos de voz, y este título en particular fue el debut del nuevo actor de voz de los personajes de Mario. ¿Qué tal le fue a este nuevo actor? En cuanto al actor de voz, porque esa era una duda, Charles Martinet venía desde años atrás poniéndole sus soniditos y las pocas palabras. Desde el 96, como en Super Mario 64, si mal no recuerdo. Realmente yo no lo eché en falta. Años. Sí, no lo eché en falta. Mario, Luigi siguen haciendo sus soniditos. Bueno, las princesas, los honguitos también. Pero pues, como decía también César, realmente eso no es como el fuerte en el sonido. Aquí lo fuerte en todo el aspecto sonoro es la banda sonora. Y aquí de nuevo está Koji Kondo. Él viene desde los primeros juegos de Mario poniendo la banda sonora. Y todos los niveles están muy relacionados. El sonido hace parte de cómo se juega cada uno de los niveles y la banda sonora. Incluso hay hasta una insignia que nos premia, es una insignia opcional si saltamos al beat de la música. Cuando nos transformamos en elefante, por ejemplo, la música de fondo cambia un poquito. Esto ya se había visto también, por ejemplo, desde también Mario World. Recuerdo que cuando aparecía Yoshi le agregaban un instrumento adicional. Era la misma canción, pero con un instrumento adicional. Aquí pasa lo mismo, como que se traen muchas inspiraciones, diferentes transformaciones o diferentes personajes modifican un poquito la banda sonora, pero sin cambiar la canción de fondo. El estilo es muy animado. Mario ha tendido desde hace varios juegos como un poquito al jazz, entonces aquí hay de eso, pero sigue siendo como muy esa música jovial y animada de casi todos los juegos de Mario en su inspiración. Hay niveles musicales muy a la luz de lo que se vio, por ejemplo, juegos como Rayman Legends. Lo recuerdo mucho porque los de Rayman eran canciones de pronto famosas de bandas conocidas, pero que las transformaban. Aquí no, aquí sí es como más las melodías clásicas de Mario o algunas específicas para este juego, pero cambia todo el escenario visualmente y se ven plantas carnívoras como si estuvieran cantando, cosas así. Entonces eso es bastante divertido. Cambia el escenario como si fuera una obra musical. Un detalle que pues le puede parecer una bobada a mucha gente, pero a mí me descrestó cuando me di cuenta, y es que los controles de Switch tienen una vibración, digamos que un sistema de vibración más detallado. Eso también lo tienen ya los controles de PlayStation 5, pero con las vibraciones de los Joy-Con, del control, logran reproducir las notas en algunos escenarios. Entonces hay unos cubitos, unos cuadritos, si uno va caminando por ellos, que emiten una nota musical. Yo me di cuenta porque tenía el volumen del televisor en cero y de pronto empecé a escuchar la melodía y yo, pero ¿qué está pasando? Y era el control el que sonaba. Entonces eso lo hicieron como para hacer un poquito más inmersivo. A mí realmente me gustó bastante. Y por último, ya en el tema del sonido, un detalle que me gustó también muchísimo es que si bien los personajes no hablan, hay una serie de florecitas que están puestas en diferentes partes del escenario y son florecitas parlantes. Hacen comentarios sencillos, pero me gusta mucho, por ejemplo, a veces empezaba a escuchar a alguien, hey, por aquí, y yo no veía nada y era una bendita florecita que estaba escondida en algún lado, y cuando empezaba a buscarla encontraba una ruta nueva, o sencillamente que hacía un comentario, daba un salto largo y si lo lograba, como que la florecita decía, pensé que te ibas a caer. Este juego me motivó a poner la consola en latino, en español latino, porque me gustó la voz en español. También está en inglés, también son graciosas, pero me gustó más dejarlo en español para escuchar como las vocecitas de la florecita riéndose por ahí.
Entonces, por ese lado me encontré varias veces riéndome de los comentarios sencillos que hacían. Listo, Víctor. Entonces, cuénteme qué nos vamos a quedar escuchando antes de hablar acerca de los comentarios finales de este Super Mario Wonder. También de Koji Kondo, de la banda sonora de Super Mario Wonder, Wonder Effect Dragon. Una vez más, los invitamos a que nos visiten nuestra página web www.cronicasgumba.com. Ahí pueden escuchar estos episodios de podcast, o si prefieren, estamos en la mayoría de los plataformas de podcast más populares. Estamos en Spotify, estamos en iVoox, estamos en iTunes, y ya por fin, ahora que quitaron Google Podcast, estamos también en YouTube. Ahí solamente estamos cargando los audios. Hay algunos que de pronto no están disponibles por el tema de derechos de autor, pero poco a poco los vamos a ir ajustando y arreglando para que estén también ahí todos disponibles. En todas partes nos pueden seguir como Chronicles Gumba, y nos sirve un montón que nos den el like, que se suscriban, que nos den el follow o que nos compartan con sus conocidos. Víctor, en este podcast 248 estamos hablando de Super Mario Wonder, un título que salió en octubre del 2023 en exclusiva para la Nintendo Switch, que le he escuchado muy buenos comentarios hasta el momento, pero en este resumen cuénteme qué fue lo bueno que encontró de este título. Ok, tengo 4 puntos que me gustaron bastante que quiero resaltar. El primero es la variedad y la innovación. Se nota que se esmeraron en tratar de ofrecer algo diferente sin salirse de su línea de juego de plataformas. Entonces, en ese lado, el diseño de niveles me gustó, las variaciones del efecto de cambiar el escenario muy bien implementadas. El segundo punto, los aspectos artísticos. Desde las planticas estas parlantes, las animaciones de Mario. En general, el juego me dejó con una sonrisa. Es uno de esos juegos bonitos de ver, de jugar, es entretenido. El tercer punto, el jefe final. Todo el último nivel me pareció, todo está vinculado con ese gran Bowser. Me gustó mucho cómo está diseñado. Entonces el nivel final me gustó bastante. Lo resalto porque es más difícil, pero también se nota que también se esmeraron en que fuera un reto y se sintiera como satisfactorio terminar el juego. Y lo último que también me llamó mucho la atención, que me gustó que se hayan metido por esa línea también, es que se puede jugar solo, se puede jugar con gente en local, se puede jugar en el online, y en cualquiera de las formas yo sentí que estaba jugando y estaba divirtiéndome. Entonces se puede dejar un tip, que nos manden recompensas. O sea, se siente que el juego está diseñado para que tú lo superes, pero si hay alguien más, pues todo se colabora. Entonces, por ese lado, las diferentes formas de jugar me parecieron divertidas. Ya si me paso a lo que no me gustó, sí tengo un par de cosas. El primero, que me parece que es malo, el tema de los jefes finales de nivel. Me parece que le bajaron el nivel al diseño de los escenarios, porque todos son los mismos, porque se derrotan solo llegando a un punto. Me parece que fueron muy desaprovechados. A mí me alcanzó a afectar, como que eso sí me desinfló. Después de ir muy contento con esos niveles maravilla, llegar a esos jefes de nivel no me gustaron. Y hay otro punto que, si bien no es malo de por sí, sí me parece que puede llegar a afectar a algunas personas, y es que me parece que el juego podía dar un poquito más. Hay algunos niveles, algunas transformaciones, algunos efectos que solo usé una vez, o en niveles demasiado cortos, como les digo, 20, 30 segundos y ya se acaba el nivel. Entonces me parece que se me fue muy rápido el juego,
Y pues eso, digamos que me motivó a termine más cosas, busque contenido adicional, trate de jugar niveles online, pero me parece que el juego, creo yo que lo hicieron para dejar solo como lo mejor, pero tal vez se le fue mucho la mano en cortarlo. Se me hizo que sí quedó un poquito como corto, se podía haber explotado un poquito más. Teniendo en cuenta todos esos elementos que ya mencionó, ¿en qué categoría lo podríamos dejar dentro de nuestra distribución de Crónicas Gumba? ¿Es un indispensable? ¿Es un comprable? ¿Se nos baja hasta alquilable? Aquí hay un tema y es que esta es una franquicia muy importante y tiene dentro de sus entregas juegos que fueron un antes y un después en la historia. O sea, y eso es lo que pasa con este juego. No es un Mario 3, no es un Super Mario World, no es un Mario Galaxy, pero es buenísimo. Y con todo y tanto, pues es una delicia jugarlo, es súper divertido, pero lo tengo que dejar como un comprable. Me parece que si tienes un Nintendo Switch, es un juego que vale la pena comprar, el precio está más que justificado, aunque a mí se me hizo un poquito corto, por eso de pronto no lo puedo elevar más allá como indispensable, pero me parece que como es un muy buen comprable sin problema. Y también la siguiente pregunta es, ¿qué otros títulos que ya hemos reseñado, que tenemos de pronto un podcast o de pronto en la página web, se podrían recomendar en caso de que les haya gustado Super Mario Wonder y quieran probar otras cosas, o si jugaron estos podrían estar interesados en Super Mario Wonder? Nosotros hemos hablado de varios juegos de este género o del estilo. De este, sin duda que Rayman Legends es un juego que a mí me parece que hay que probar también y que lo tienen en prácticamente todas las consolas. Entonces es un juego parecido, dos dimensiones, también tiene mucho en el aspecto artístico. Entonces vale la pena si quieren acercarse a escuchar nuestro podcast de Rayman Legends. Hay un juego que si bien no tiene un podcast dedicado a él, lo cual me parece muy injusto, pero sí hicimos un podcast de bitácora en donde hablamos de juegos de plataformas en 2D que recomendábamos. Y ahí hablamos de Donkey Kong Country Tropical Freeze. Para mí es uno de los mejores juegos de plataformas de Wii U y también está disponible en Switch. Es más difícil, los niveles son mucho más largos que estos. Se me hizo también mucho más retador, me gusta bastante y lo recomiendo también. Ese es más como para expertos o por lo menos conocedores del género. Ujú. Y ya por último, ya saliéndome de los juegos de plataforma en 2D, em, decir Super Mario Odyssey porque es de la misma franquicia y es llevar al 3D como el mismo tipo de diversión, el mismo tipo de locura, me parece, me atrevo a recomendarlo bastante, aunque para mí no es tan bueno como de pronto los Galaxy, pero es que los Galaxy ya se me hacen difíciles de pronto. Se los he recomendado a varias personas que luego me dicen, me dieron ganas pues, me mareé jugando Mario Galaxy. De pronto Odyssey es mucho más fácil de acercarse primero para jugar. Y como juegos independientes, yo no puedo dejar de nombrar Celeste, pero eso es otra cosa. Ese juego sí es plataformas, pero de retadoras es difícil de recomendar, pero si son fanáticos del género, Celeste. Listo, Víctor. Entonces, muchísimas gracias por este podcast de Super Mario Wonder. Cuénteme dónde lo encuentran y nos despedimos. Bien, a mí me encuentran en Twitter en bueno, en X, no sé cómo es, arroba Gumba Víctor. Allí pues casi siempre les voy dando como pistas de cuál es el siguiente podcast del que vamos a hablar o de qué estoy jugando. Entonces, si quieren seguirme por allí, arroba Gumba Víctor. Y muchas gracias por escucharnos el día que haya sido hoy. Y de este lado se despide César Rivera. A mí me encuentran en redes como @Flagstad. Un saludo para todos. Los esperamos la semana entrante. Lo más probable es con la participación de un invitado que se atrevió a jugar una de esas cosas que nosotros normalmente no traemos al podcast. Un saludo para todos.